Hola, amigos, qué bueno que están aquí. La historia de hoy es especial, trata sobre lazos perdidos, secretos familiares y sobre cómo el amor siempre encuentra el camino, incluso después de muchos años. Escuchen con el corazón. A Zoe nunca le gustaron los turnos de noche. El supermercado a esas horas parecía una pecera, paredes de cristal, la luz muerta de las lámparas fluorescentes y los escasos clientes que flotaban entre los pasillos como peces somnolientos. Pero no tenía otra opción. Después del orfanato, había aprendido una regla importante: toma lo que te den y no te quejes. Tenía 23 años la noche en que todo sucedió. Un turno normal de un frío enero, serían como las 2 de la madrugada. Afuera, un viento helado azotaba la ciudad, y Zoe solo soñaba con una cosa: llegar a su diminuto cuarto de alquiler y caer rendida en el sueño. Ya se preparaba para entregarle la caja a su relevo cuando la vio. Una viejita estaba de pie junto al pasillo del pan, pequeña, encorvada, con un abrigo gastado del color del asfalto mojado. Sostenía en sus manos una bolsa de bolillos, simples bolillos de 40 pesos, y los miraba como si fueran la última comida sobre la tierra. Zoe desvió la mirada. Veía gente así todos los días. Jubilados que contaban las monedas en la caja, que dejaban la mitad de sus compras, disculpándose con voces temblorosas. Era doloroso, pero Zoe había aprendido a no mirar. No puedes dejar que el dolor ajeno te invada, o te ahogarás en él. Pero entonces, la viejita hizo algo extraño. Miró a su alrededor, rápida y furtivamente, y metió los bolillos bajo su abrigo. El movimiento fue torpe, casi infantil. El pan sobresalía, formando una joroba absurda. El guardia de seguridad, Toño, lo notó antes que Zoe. Ya caminaba hacia la anciana, y en su rostro se dibujaba esa sonrisa particular que Zoe odiaba. La sonrisa de alguien que por fin ha encontrado con quien desquitar su frustración acumulada. A ver, señora, dijo en voz alta, para que toda la tienda lo oyera. ¿Qué es lo que esconde bajo el abrigo? La viejita se quedó helada. No intentó correr, no lo negó, simplemente se quedó allí, con la cabeza gacha, mientras sus delgados hombros se sacudían en un llanto silencioso. Yo lo devuelvo, susurró. Es que llevo 3 días sin comer. No me ha llegado la pensión. Lo devolveré. Todos dicen lo mismo. Toño ya sacaba su teléfono. Ahorita llamamos a la patrulla. Y ya veremos qué dice allá. Y en ese momento, Zoe se levantó. Ni ella misma supo cómo llegó a su lado. Sus piernas la llevaron antes de que su cabeza pudiera decirle que se detuviera. No llame a la policía, dijo. Yo lo pago. Toño la miró como si estuviera loca. ¿Qué te pasa? Zoe, es una ratera. Yo lo pago, repitió Zoe, y sacó un billete arrugado de su bolsillo. Aquí está lo de los bolillos. Y luego miró a la anciana, a sus mejillas hundidas, a sus manos temblorosas. Y también esto. Rápidamente tomó de los estantes cercanos 1 litro de leche, mantequilla, una bolsa de frijoles y una lata de chilorio. Todo eso costaba la mitad de su sueldo del día. Estás loca, masculló Toño. Pero retrocedió. La anciana levantó la vista hacia Zoe. Sus ojos eran claros, descoloridos, como un cielo de invierno. Estaban llenos de lágrimas. Mija, ¿por qué haces esto? Vámonos. Zoe la tomó del brazo. Cerca de aquí hay una fonda que abre toda la noche. Vamos para que cene algo caliente. Salieron a la noche ventosa. El aire frío les golpeaba la cara, pero Zoe sentía un extraño calor por dentro. No entendía por qué había hecho eso. Quizás porque ella misma sabía lo que era no tener que comer. En el orfanato hubo días así, cuando la directora se emborrachaba y la cocinera se reportaba enferma, y ellos, los niños, se quedaban con hambre, mordisqueando pedazos de pan duro que escondían bajo los colchones. La fonda estaba vacía. Zoe le pidió a la anciana un pozole, una milanesa con puré y un café de olla con una concha. Ella solo bebió agua, tenía que cuidar el dinero. La anciana comía con avidez, apresuradamente, como comen las personas acostumbradas al hambre. Zoe la observaba en silencio. No le preguntó su nombre, no indagó sobre su vida. No habría sido correcto. A veces, el silencio es lo único que se le puede ofrecer a una persona. Cuando los platos quedaron vacíos, la anciana se reclinó en el respaldo de la silla y miró a Zoe con una mirada larga y extraña. Tienes manos buenas. Mija, dijo. Veo que has sufrido mucho. Zoe se encogió de hombros. Todos sufren. No todos. La anciana negó con la cabeza. Algunos solo causan sufrimiento, pero tú eres especial. Zoe sonrió con amargura. La habían llamado de muchas maneras, huérfana.
Carga. Inútil. Pero especial. Nunca. Tengo que irme, dijo. Levantándose. Mi turno terminó. Necesito dormir. Claro. Mija. Claro. Se despidieron en la puerta de la fonda. Zoe no miró hacia atrás. Pensaba en su cama. En las 6 horas de sueño que le quedaban antes del siguiente turno. En que al día siguiente tendría que contar cada peso hasta la quincena. Su cuarto estaba en el 5º piso de una vieja vecindad. Estrecho como un estuche. Con un sofá cama hundido y una pequeña cómoda que hacía las veces de mesa y armario. Zoe lo amaba. Por primera vez en su vida. Tenía su propio espacio. Su propia puerta. Su propia llave. Se desvistió. Se acostó y cerró los ojos. El sueño llegó de inmediato, profundo. Negro. Sin sueños. Y entonces, despertó. El reloj marcaba las 4 de la madrugada. El cuarto estaba a oscuras. Solo un farol de la calle proyectaba franjas anaranjadas en la pared. Zoe yacía inmóvil, tratando de entender que la había despertado. Y entonces escuchó un susurro, bajo, apenas perceptible, como si un ratón hubiera corrido por el suelo. ¡Oh! Zoe abrió los ojos lentamente y miró hacia un rincón del cuarto. La anciana estaba sentada en el borde de su cama. Zoe no gritó. No saltó. Simplemente se quedó paralizada, sintiendo como el frío le atenazaba el cuerpo. Era imposible. La puerta estaba cerrada con 2 cerrojos. No le había dado su dirección. Ni siquiera le había dicho su nombre. La anciana la miraba con los mismos ojos descoloridos. Y luego extendió una mano y comenzó a acariciarle la cabeza. Sus dedos eran secos. Ingrávidos. Como hojas de otoño. Tranquila. Mija, susurró. Tranquila. Duerme. Zoe quiso gritar. Pero no pudo. La garganta se le había cerrado. Yacía paralizada por el terror. Mientras la mano de la anciana seguía acariciando su cabello. Una y otra vez. Te encontré, susurraba la anciana. Tantos años buscándote y te encontré. Zoe abrió la boca para preguntar, ¿quién es usted? Pero las palabras se quedaron atoradas en algún lugar de su interior. Duerme, repitió la anciana. Por la mañana lo sabrás todo. Su mano se deslizó por la frente de Zoe, por su sien, por su mejilla, y Zoe se hundió en la oscuridad. Cuando despertó, el cuarto estaba vacío. El sol entraba a raudales por la ventana. Detrás de la pared, retumbaba la televisión de los vecinos. Una mañana normal, un mundo normal. Pero sobre la cómoda había un sobre. Viejo, amarillento, con los bordes gastados. En él estaba escrito una sola palabra. Zoe. La joven se sentó en la cama, sintiendo como el corazón le martilleaba las costillas. Extendió la mano y tomó el sobre. Dentro había una fotografía, en blanco y negro, descolorida. 2 mujeres y una niña pequeña. Una de las mujeres era joven, hermosa, de cabello oscuro. La segunda era la misma anciana, solo que unos 30 años más joven. ¿Y la niña? Zoe acercó la fotografía a sus ojos. La niña tenía una marca de nacimiento en el cuello, pequeña, en forma de media luna, exactamente igual a la que ella tenía. En el reverso de la foto, con una caligrafía temblorosa, estaba escrito, tu madre está viva. Búscala antes de que sea tarde. Y debajo, una dirección desconocida en una ciudad desconocida. Zoe se quedó sentada en la cama, apretando la fotografía, sintiendo como todo su mundo, cuidadosamente construido, se derrumbaba. Durante 23 años había creído que su madre la había abandonado en el hospital, que no le importaba a nadie, que su historia comenzaba en los muros de un orfanato y terminaba en ese diminuto cuarto. Pero resultaba que la historia apenas comenzaba. Y la anciana, quienquiera que fuese, de alguna manera lo sabía. Zoe tenía que encontrar respuestas, aunque para ello tuviera que poner su vida entera de cabeza. Zoe renunció ese mismo día. El gerente de la tienda la miró como si estuviera loca. Pero ella no se molestó en explicarle nada. ¿Qué sentido tenía? Su vida hasta ese momento había sido supervivencia. Nada más. Trabajar, dormir, trabajar, dormir. Ahora tenía un propósito. Había estado ahorrando dinero durante 3 años para un día de vacas flacas. Como decían las cuidadoras del orfanato, el día de vacas flacas había llegado. Solo que resultó ser de un color muy diferente. No de desesperación, sino de esperanza. Una esperanza extraña y aterradora. El autobús salía por la noche. Zoe se sentó junto a la ventana, abrazando su vieja maleta, y observó cómo las luces de la ciudad pasaban veloces tras el cristal. La fotografía estaba en el bolsillo interior de su chamarra, y de vez en cuando la tocaba con los dedos,
como para asegurarse de que no había desaparecido, de que toda esa historia de locos no había sido un sueño. La anciana no volvió. Zoe recorrió todos los lugares donde podría encontrarla, la fonda, el parque, las bancas cerca de la tienda. Nadie la había visto, nadie la conocía, como si se hubiera disuelto en el frío viento de enero, dejando tras de sí solo un sobre y un mar de preguntas. ¿Quién era ella? ¿Cómo sabía de Zoe? ¿Cómo encontró su dirección? Y lo más importante, ¿por qué esperó tantos años? No había respuestas para esas preguntas. Zoe decidió empezar por lo único que sabía con certeza, la dirección. El viaje duró 18 horas. Zoe no durmió, no podía. Los pensamientos daban vueltas en su cabeza como los paisajes tras la ventana. Pensaba en su madre, la hermosa mujer de cabello oscuro de la fotografía. ¿Cómo sería? ¿Por qué había renunciado a su hija? ¿Se habría arrepentido alguna vez? El orfanato le había enseñado a Zoe a no hacer esas preguntas. Allí había muchos niños abandonados, y cada uno tenía su propia historia. Algunos creían que sus padres volverían, otros los odiaban, y otros, como Zoe, simplemente se habían resignado. Había construido un muro alrededor de su corazón y no se permitía soñar con una familia. Pero ahora, el muro tenía una grieta. La ciudad la recibió con una luz gris y matutina. Zoe bajó en la terminal, respirando el aire desconocido. Aquí olía diferente, a pino y a humo, como si en algún lugar cercano estuvieran encendiendo fogones de leña. La gente pasaba a toda prisa, sin prestarle atención. Una chica común con una chamarra vieja y una maleta raída. Había miles como ella. La dirección la llevó a las afueras. Viejos edificios de departamentos de 5 pisos, columpios oxidados en el patio, gatos flacos en las ventanas de los sótanos. Zoe se detuvo frente a la entrada indicada y sintió cómo le temblaban las manos. Departamento 14, tercer piso. Subió las escaleras como si fuera una eternidad. Los escalones crujían bajo sus pies. En las paredes había nombres y fechas garabateados. La vida de alguien, congelada en la pintura. La puerta del departamento 14 estaba forrada con vinipiel café, hinchada y rota en algunas partes. Zoe se quedó parada frente a ella, sin atreverse a llamar. ¿Qué diría? Hola, soy su hija. Sonaba a melodrama de telenovela barata. Todavía dudaba cuando la puerta se abrió sola. En el umbral apareció una mujer de unos 55 años. Alta, delgada, con el cabello canoso recogido en un chongo apretado. Su rostro era duro, casi severo, pómulos marcados, labios finos, arrugas profundas. ¿Vienes por el departamento? Preguntó secamente. Quité el anuncio ayer, ya lo renté. No, yo, Zoe titubeó. Busco a una persona. Una mujer. Vivió aquí. O quizás vive todavía. La mujer la midió con una mirada suspicaz. ¿A qué mujer? Zoe sacó la fotografía. Las manos le temblaban tanto que casi se le cae. A esta. La de cabello oscuro, la joven. La foto debe tener unos 40 años. O más. La mujer tomó la imagen. Su rostro cambió por una fracción de segundo. Pero Zoe lo notó. Algo brilló en sus ojos. Reconocimiento. Miedo. Dolor. ¿De dónde sacaste esto? Su voz se había vuelto diferente. Ronca. Me la dieron. Ese es importante. Por favor. La mujer guardó un largo silencio. Luego, se hizo a un lado. Pasa. El departamento era pequeño, pero limpio. Muebles modestos. Papel tapiz descolorido. Geráneos en el alféizar de la ventana. En la pared colgaba un reloj de cuco. Antiguo. Claramente caro en su tiempo. Siéntate. La mujer señaló un sofá. ¿Quieres té? Zoe asintió, aunque no tenía sed. Necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos. La mujer fue a la cocina. Zoe oía el silbido de la tetera, el tintineo de las tazas. Miró a su alrededor. Sobre una cómoda había fotografías enmarcadas, un hombre con uniforme militar, un niño en un triciclo. Una foto de boda. Zoe se levantó, se acercó y se quedó helada. En una de las fotos estaba la misma mujer de su imagen, solo que aquí era un poco mayor, de 20 y tantos años, y a su lado había una adolescente delgada, de trenzas largas y ojos tristes. Es Daría. La voz sonó a sus espaldas. Zoe se dio la vuelta. La dueña del departamento estaba en la puerta de la cocina, sosteniendo 2 tazas. Daría, la mujer de tu fotografía. Era mi hermana mayor, y la niña a su lado soy yo, a los 14 años. A Zoe se le cortó la respiración. ¿Su hermana ella está viva?
La mujer dejó las tazas sobre la mesa. Sus movimientos eran lentos, pesados, como los de alguien que carga un peso invisible. Siéntate, repitió. Esta será una conversación larga. Zoe se sentó. El té estaba caliente, pero no le supo a nada. Me llamo Graciela, dijo la mujer. Daría es mi hermana mayor. Bueno, era, o es, negó con la cabeza. Ya ni sé cómo decirlo correctamente. ¿Qué sucedió? Graciela miraba por la ventana. Afuera caía una llovizna helada. Hace 23 años. Daría desapareció. Salió de casa y nunca más volvió. La policía la buscó. Nosotros la buscamos. Nada. Como si se la hubiera tragado la tierra. Pero, Zoe apretó la fotografía. A mí me dijeron que está viva. Que debo encontrarla. Graciela la miró fijamente, con una mirada atenta. Inquisitiva. ¿Quién eres tú, niña? ¿Y de dónde sacaste esa foto? Zoe tragó saliva. El corazón le latía tan fuerte que parecía que se escucharía en todo el edificio. Yo vengo de un orfanato. Me dejaron ahí recién nacida. Sin documentos. El nombre me lo dieron las cuidadoras. No sabían nada de mis padres. Y entonces, dudó. Entonces apareció una anciana muy extraña. Me dio un sobre con esta foto y con esta dirección. Su dirección. Graciela palideció. Su mano tembló. El té se derramó sobre el mantel. ¿Qué anciana? Descríbela. Pequeña, de cabello canoso, ojos claros, casi blancos, un abrigo gris, viejo. Graciela cerró los ojos. Sus labios se movían sin sonido, como si rezara o maldijera. Eso es imposible, susurró. Simplemente imposible. ¿Por qué? Graciela abrió los ojos. En ellos había un miedo antiguo, profundo como un pozo. Porque la mujer que describiste es nuestra madre, Raquel. Y ella murió hace 7 años. Yo misma la enterré. El silencio cayó sobre la habitación, como la nieve sobre la tierra, suave e ineludible. Zoe se quedó sentada, incapaz de moverse. Las palabras de Graciela no cabían en su cabeza. Pero yo la vi, dijo finalmente. Hablé con ella. Era real. Ella me acarició la cabeza. Graciela la miraba con una expresión extraña, casi compasiva. Enséñame tu cuello, pidió en voz baja. Zoe, automáticamente, se apartó el cuello de la blusa. La marca de nacimiento, una pequeña media luna, se oscurecía sobre su piel. Graciela ahogó un grito y retrocedió. Dios mío, su voz se quebró. ¿Eres tú? ¿De verdad eres tú? ¿Quién soy? Graciela no respondió. Se levantó, fue a la cómoda. Abrió el cajón inferior y rebuscó largo rato entre papeles hasta sacar un viejo cuaderno con cubierta de hule. Daría tuvo una hija, dijo, sin volverse. Una niña. Hace 23 años. En enero. Daría quería criarla sola. Pero luego, su voz tembló. Luego sucedió algo terrible. Y Daría desapareció. Apenas unos días después de dar a luz. ¿Y la niña? Pensamos que la niña había muerto. Eso nos dijeron. Zoe sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Quién se los dijo? Graciela se dio la vuelta. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Nuestro padre. Él dijo que la niña nació muerta, que Daría se había vuelto loca de dolor y había huido. Le creímos durante 23 años. Se dejó caer en una silla, apretando el cuaderno. Y ahora estás tú aquí, viva, con la marca de nacimiento que todas las mujeres de nuestra familia hemos tenido. Mi mamá, Daría, yo. Se desabotonó el cuello de su propia blusa. En su cuello se oscurecía la misma media luna. Es la marca de la familia, dijo Graciela. Se hereda por línea materna. Cuando vi tu foto, la que trajiste esa niña no eres tú. Es mi madre de joven, Daría de adolescente y yo, muy pequeña, como de 10 años. Pero mi madre marcó a propósito mi lunar en la foto. Quería que nos reconocieras por esa señal. Zoe miró la fotografía con otros ojos. Efectivamente. La niña de la foto no era ella. Era la pequeña Graciela. Pero la marca de nacimiento en su cuello estaba rodeada por una delgada línea de tinta, casi imperceptible. Graciela le tendió el cuaderno a Zoe. Este es el diario de mi madre, de Raquel. Lo escribió toda su vida. Lo encontré después de su muerte, pero nunca pude terminar de leerlo. Era demasiado doloroso. Graciela se dio la vuelta. Ahí está toda la verdad. Sobre Daría, sobre la niña, sobre lo que realmente pasó. Zoe tomó el cuaderno. Era pesado, como si contuviera piedras en lugar de palabras. ¿Por qué me lo da? Graciela sonrió con amargura.
con cansancio, porque tienes derecho a saber. Y porque, al parecer, mi madre así lo quería, ya que ella, su voz se quebró, ya que ella encontró la manera de venir a ti, incluso después de la muerte. Zoe abrazó el cuaderno contra su pecho. Dentro de ella, el muro que había construido durante 23 años se estaba desmoronando. Por primera vez en su vida. No era nadie. Tenía una historia, una familia, un pasado, y una madre. Una madre viva a la que tenía que encontrar. Graciela miraba por la ventana, donde la llovizna seguía cayendo sin cesar. Lee el diario, dijo en voz baja. Y después decide si quieres saber el resto. Porque la verdad, niña, la verdad a veces es más aterradora que la incertidumbre. Zoe asintió. Ya sabía que leería cada palabra. Porque era demasiado tarde para dar marcha atrás. Zoe leyó el diario toda la noche. Graciela le preparó una cama en el viejo sofá de la sala. Le trajo una cobija y la dejó sola. Afuera, el viento aullaba y arañaba los cristales. Pero Zoe no oía nada. Solo el susurro de las páginas y la voz de una mujer muerta que resonaba en su cabeza. La caligrafía de Raquel era pequeña, apretada, con una característica inclinación hacia la izquierda. La tinta se había desvanecido en algunas partes, las letras se habían corrido por el tiempo, o quizás por las lágrimas. Zoe no podía saberlo. El cuaderno comenzaba con una entrada del 15 de agosto de 1967. Hoy Pablo trajo a casa un cachorrito. Dijo que era para Daría, para que no se sintiera sola. La niña solo tiene 3 años. Pero ya es tan seria, tan adulta. Mira el mundo con sus ojos oscuros como si lo entendiera todo. A veces me asusta esa mirada. Zoe pasaba las páginas, capturando fragmentos de una vida ajena. Anotaciones comunes, recetas, notas de la casa, enfermedades infantiles. Luego, el nacimiento de Graciela en el 71. Alegría, cansancio, noches en vela. Una familia normal, una felicidad normal. Pero a medida que avanzaba, el nombre de Pablo aparecía con más frecuencia y el tono cambiaba. Pablo llegó tarde otra vez. Olía a tequila. Daría no dormía. Esperaba a su padre. Él pasó junto a ella sin siquiera mirarla. La niña tiene 12 años. Ya lo entiende todo. Hoy Pablo me golpeó por primera vez. Dijo que la cena estaba fría. Graciela lo vio. Lloró. Daría no. Miró a su padre con esa mirada suya. Y él retrocedió. Lo vi. Le tiene miedo. Pablo le prohibió a Daría ir a la universidad. Dijo que el lugar de las mujeres era la cocina y los hijos. Daría, en silencio, empacó sus cosas y se fue. No estuvo por 3 días. Pensé que moriría de angustia. Luego regresó. No dijo dónde había estado, pero en sus ojos había aparecido una fuerza nueva. O tal vez odio. No sé distinguirlo. Zoe pasó varias páginas más. Las entradas se volvían más escasas, más cortas. Era como si Raquel se estuviera cansando de su propia vida. Y entonces, una entrada que le cortó la respiración. 5 de enero. Daría está embarazada. Tiene 39 años. No está casada. Se niega a decir quién es el padre del niño. Pablo está furioso, gritó que ha deshonrado a la familia, que el niño que él no lo permitirá. Daría lo escuchó en silencio, y luego dijo, tú ya no eres mi padre. Y se fue a su cuarto. Pablo quiso seguirla, pero por primera vez en mi vida, me interpuse en su camino. Me miró como si no me reconociera. Luego escupió y se fue. No volvió hasta la mañana siguiente. Zoe leía, olvidándose de respirar. Ahí estaba. El comienzo de su historia. 23 de enero. Daría dio a luz a una niña. Pequeña, fuerte, con la marca de nacimiento en el cuello, como todas las mujeres de nuestra estirpe. La sostuve en mis brazos y lloré. Daría miraba a su hija con un amor que nunca antes había visto en sus ojos. La llamó Zoe, en honor a mi madre. Pensé que todo estaría bien. Qué equivocada estaba. Zoe deslizó un dedo sobre su nombre, escrito por una mano ajena. Le habían puesto el nombre de su bisabuela. Tenía un nombre real, dado por su madre. Las siguientes entradas eran confusas, apresuradas. 25 de enero. Pablo trama algo malo. Lo veo en sus ojos. Habla por teléfono encerrado en su despacho. Susurra con gente desconocida. Daría también lo siente. No duerme por las noches. Sostiene a su hija en brazos y no la suelta. 27 de enero. Hoy vino un desconocido. Un hombre con un abrigo gris. Pablo habló con él en el patio. Lo vi desde la ventana. Se dieron la mano. Tengo un mal presentimiento.
1 de febrero. Daría ha desaparecido. La niña ha desaparecido. Pablo dice que la niña nació muerta, que Daría se volvió loca y huyó. Pero yo vi a esa niña viva. La tuve en mis brazos. Miente. Miente. Pero, ¿a quién se lo digo? ¿Quién me va a creer? Graciela llora. No entiende lo que pasa. Apenas tiene 32 años, pero me mira como si yo estuviera loca. Pablo la convenció, los convenció a todos. Soy la única que sabe la verdad, y tengo miedo. Zoe bajó el cuaderno. Le temblaban las manos. Así que fue el abuelo. El abuelo lo hizo. La apartó de su madre. La entregó. ¿A dónde? Pasó la página. 10 de febrero. Encontré documentos en el despacho de Pablo. Entregó a la niña a un orfanato, falsificó los papeles, la registró como expósita, la despojó de su nombre, de su familia, de todo. Mi nieta está sola, entre extraños, y no puedo hacer nada. Pablo dijo que si hablaba, me destruiría. Le creo. Es capaz. 15 de febrero. Daría envió una carta. Alguien la dejó en el buzón. Está viva. Busca a su hija. Pero Pablo interceptó la carta antes que yo. La quemó. Solo alcancé a ver un trozo. Mamá, ayúdame a encontrarla. Lloré toda la noche. ¿Cómo voy a ayudarla? Si yo misma soy una prisionera. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Zoe, pero no las notaba. Su madre la estaba buscando. Su madre no la abandonó. La amaba. Después de eso, las entradas se hicieron esporádicas. Una vez al mes, una vez cada 6 meses. Raquel escribía sobre su miedo, su impotencia, su odio hacia su esposo. Escribía sobre cómo intentaba en secreto encontrar a su nieta, pero todas las pistas se desvanecían. El orfanato cerró. Los documentos se perdieron. Los funcionarios se encogían de hombros. Y luego, una entrada fechada 12 años atrás. Pablo murió. Un derrame cerebral. Los médicos dijeron que fue instantáneo. Estuve junto a su cama y no sentí nada. Ni pena, ni alegría, solo vacío. Viví con este hombre 43 años. Callé durante 43 años. Ahora puedo hablar. ¿Pero a quién? Daría nunca apareció. Mi nieta creció entre extraños, sin mí. Graciela es una mujer adulta, tiene su propia vida. Me he quedado sola con mis secretos. Zoe pasó algunas páginas más y encontró lo que buscaba. Hoy tuve un sueño extraño. Vi a mi nieta, ya adulta, hermosa, con mis ojos. Trabajaba en una tienda. En la caja, en su cuello, nuestra marca de nacimiento. Desperté con la sensación de que no era solo un sueño, que era una señal. Debo encontrarla. Debo contarle la verdad, mientras todavía pueda. La siguiente entrada era la última. La caligrafía se había vuelto irregular. Las letras saltaban. La encontré. Mi niña, mi nieta. Trabaja en un supermercado en una ciudad a 800 kilómetros de aquí. No sé cómo la encontré, con retazos de información, rumores, conjeturas. Quizás fue el destino, quizás Dios se apiadó. Le escribí una carta, pero no puedo enviarla. Tengo miedo. Miedo de que no me crea, de que nos odie a todos. Guardaré esta carta, la meteré en el cuaderno. Y cuando llegue el momento, yo misma se la llevaré, yo misma se la daré. Al menos, antes de morir, haré algo bueno. Zoe cerró el cuaderno. Afuera amanecía. La tormenta había amainado y los primeros rayos de sol se abrían paso entre las nubes. Así que la abuela la había encontrado en vida, pero no había tenido tiempo. Murió sin atreverse. Y luego, de alguna manera, vino después de la muerte para terminar lo que había empezado. Zoe no creía en fantasmas, no creía en milagros. Pero, ¿cómo explicar a la anciana en la tienda? ¿Cómo explicar su aparición en un cuarto cerrado con llave? ¿Cómo explicar el sobre en la cómoda? Sacó la fotografía del bolsillo y la miró durante un largo rato. 3 generaciones, unidas por la sangre y una marca de nacimiento. Y ella era la cuarta, perdida, pero encontrada. ¿No dormiste? Zoe levantó la cabeza. Graciela estaba en la puerta de la cocina, envuelta en una bata. No pude, respondió Zoe honestamente. Leí el diario. Graciela guardó silencio. Luego se acercó y se sentó a su lado. ¿Y ahora qué piensas? Pienso que mi abuelo fue un monstruo, dijo Zoe en voz baja. Y que mi madre vive en algún lugar, esperándome. Graciela le tomó la mano. Sus dedos estaban fríos, pero su contacto era cálido. Hay un detalle más en el diario, dijo. En la última página. ¿Lo viste? Zoe frunció el ceño y abrió el cuaderno por el final. Allí,
En la cara interior de la contraportada, con una letra diminuta, estaba escrita una dirección, otra dirección, y una nota. Aquí vive la persona que sabe a dónde se fue Daría. Se llama Federico. Era el único en quien ella confiaba. Encuéntralo y la encontrarás a ella. Zoe miró a Graciela. ¿Usted conoce a este Federico? Su tía negó con la cabeza. Es la primera vez que oigo ese nombre. Pero si mi madre lo escribió, debe ser verdad. Ella nunca mentía. Zoe apretó el cuaderno. Una nueva dirección. Una nueva esperanza. Un nuevo paso hacia la oscuridad. Iré, dijo. Graciela asintió. En sus ojos brillaron las lágrimas. Lo sé. Solo ten cuidado. Niña. A veces la verdad muerde. Zoe se levantó y abrazó a su tía. Por primera vez en su vida. Abrazó a un familiar. Graciela se estremeció y luego le devolvió el abrazo. Fuerte, desesperado, como si temiera dejarla ir. Encuéntrala, susurró. Encuentra a mi hermana y dile que siempre la quise, incluso cuando le creía a mi padre. Incluso entonces. Zoe asintió. Las palabras se le atoraron en la garganta. Partió 3 horas después. En el bolsillo, una nueva dirección. En la maleta, un viejo diario. En el corazón, una extraña mezcla de esperanza y miedo. La historia de su familia apenas comenzaba a revelarse, y Zoe sentía que lo peor aún estaba por venir. La dirección llevó a Zoe a un pueblito en el borde de un bosque, un rincón pequeño, olvidado por Dios, donde el tiempo parecía haberse detenido. Casas de madera con marcos de ventanas tallados, pozos en los patios, gallinas en las calles polvorientas. Aquí no había edificios de apartamentos, ni supermercados, ni siquiera asfalto, solo tierra apisonada y silencio. Zoe bajó del autobús y miró a su alrededor. Después de la ciudad, el aire parecía denso, dulce por el olor a pino y a humo. El sol se inclinaba hacia el ocaso, tiñendo el cielo de tonos carmesí. La casa que buscaba estaba en las afueras, junto al bosque. Era una casa sólida, robusta, con una cerca alta y un perro bravo atado a una cadena. Zoe se detuvo en la puerta, sin atreverse a entrar. El perro ladraba sin parar, tensando la cadena. ¿A quién se le ofrece? Resonó una voz desde el fondo del patio. Zoe tragó saliva. Busco a Federico. Me dijeron que vive aquí. Una larga pausa. Luego, una puerta crujió y un hombre apareció en el porche. Tendría más de 60 años, alto, enjuto, con una barba canosa y arrugas profundas, pero sus ojos eran jóvenes, agudos, penetrantes. Miró a Zoe como si la estuviera viendo por dentro. ¿Quién pregunta? Me llamo Zoe. Yo, titubeó. Busco a mi madre. Daría. Me dijeron que usted sabe dónde está. El hombre se quedó inmóvil. Su rostro cambió por una fracción de segundo. Pero Zoe lo notó, reconocimiento, miedo y algo más, parecido al dolor. Pasa, dijo finalmente. Y no le tengas miedo al tizón. Es muy escandaloso, pero es bueno. El perro. En efecto. Se calmó en cuanto Federico le hizo un gesto con la mano. Zoe cruzó el patio y subió al porche. Por dentro, la casa era espaciosa, limpia, con olor a té de hierbas y a manzanas secas. De las paredes colgaban fotos antiguas, en los estantes, libros e iconos. Siéntate. Federico señaló una mesa junto a la chimenea. ¿Quieres té? Zoe negó con la cabeza. Estaba cansada del té, cansada de esperar. Solo quería una cosa, la verdad. ¿De dónde sabes mi nombre? Preguntó Federico, poniéndole una taza delante a pesar de su negativa. ¿Y de dónde sabes de Daría? Zoe sacó el diario y lo puso sobre la mesa. Son las notas de Raquel, mi abuela. Ella escribió su dirección. Dijo que usted era el único en quien Daría confiaba. Federico tomó el cuaderno y pasó un dedo por la cubierta. Le temblaban las manos. Raquel murió, dijo en voz baja, hace 7 años. Estuve en su funeral. Me quedé a lo lejos para que nadie me viera. ¿Por qué a lo lejos? Federico levantó la vista hacia ella. Porque Pablo, incluso muerto, podía alcanzarme. Porque hay gente que todavía recuerda, que todavía tiene miedo. Zoe frunció el ceño. No entiendo. ¿Quién es usted? ¿Cómo está relacionado con mi familia? Federico guardó un largo silencio. Luego se levantó, fue a una cómoda, sacó una vieja fotografía de un cajón y se la tendió a Zoe. En la foto había una pareja joven, un hombre con un suéter tejido, Federico, unos 40 años más joven, y una mujer de cabello oscuro, con una marca de nacimiento en el cuello. Daría. Estaban abrazados,
mirando a la cámara con tanto amor que a Zoe le dolió el corazón. Yo amaba a tu madre, dijo Federico. A finales de los 80. Queríamos casarnos. Yo tenía 25 años. Ella 23. Pero Pablo lo prohibió. Dijo que yo no era suficiente para su hija. Un pintor pobre sin futuro. Sonrió con amargura. Quizás tenía razón. Pero nos amábamos de verdad. Zoe miraba la fotografía, sin poder apartar la vista. Su madre, joven, feliz, viva. ¿Qué pasó después? Federico volvió a sentarse. Sus hombros se hundieron, como bajo un peso invisible. Pablo nos separó. Me amenazó a Daría. Ella se fue para protegerme. No nos vimos por más de 10 años. Y luego regresó. Hizo una pausa. Zoe esperó, conteniendo la respiración. Vino a buscarme en el invierno de 2002, continuó Federico. Embarazada. Dijo que no importaba quién fuera el padre, que quería empezar una nueva vida. Me pidió que la ayudara a esconderse de Pablo. A Zoe se le heló la sangre. ¿Usted sabe quién es mi padre? Federico negó con la cabeza. Nunca lo dijo. Solo una vez comentó que era un buen hombre, pero que no podían estar juntos, que era demasiado complicado. No insistí. La amaba tal como era. Pero usted la ayudó. Sí, Federico asintió. Encontré gente que podía conseguirle papeles falsos. Le alquilé una casa en un lugar remoto, donde Pablo nunca pensaría en buscar. Creí que todo saldría bien, que tendría al bebé, que lo criaríamos juntos. Su voz se quebró. Pero Pablo se enteró. No sé cómo. Quizás la siguió, quizás algún vecino lo delató. Llegó 3 días antes del parto, con sus hombres, con amenazas. Se llevó a Daría a casa. Intenté detenerlo, pero me dieron una paliza. Me rompieron un brazo, 3 costillas. Dijeron que si me acercaba a ella otra vez, me enterrarían vivo. Zoe apretó los puños. Un odio hacia su difunto abuelo crecía en su interior. Caliente, asfixiante. Y después dio a luz y desapareció. Federico miraba al vacío. Pablo difundió el rumor de que la niña había muerto y Daría se había vuelto loca. Pero yo no le creí. La busqué durante años. ¿Y la encontró? Federico asintió lentamente. 5 años después. Vivía en una ciudad pequeña. Trabajaba en una fábrica. Alquilaba un cuarto. Sola. Sin la niña. Zoe sintió que el mundo se desvanecía. Ella sabía que yo estaba viva. Lo sabía. Federico se volvió hacia ella. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Te buscó, niña. Cada día. Cada hora. Enviaba solicitudes, iba a oficinas de gobierno, suplicaba a los funcionarios. Pero Pablo lo había previsto todo. Los documentos fueron destruidos, las pistas borradas. Te registraron con otro nombre, te trasladaron de un orfanato a otro, y luego a otro más. Perdió tu rastro. Las lágrimas corrían por las mejillas de Zoe, pero no se las secó. ¿Por qué no vino a buscarme ella misma? ¿Por qué no siguió buscando? Federico bajó la cabeza. Se enfermó. Hace 10 años. El corazón. Los médicos le dijeron que no podía tener emociones fuertes, que no podía alterarse. Cayó en cama y desde entonces, tragó saliva. Desde entonces apenas se levanta. Zoe se puso de pie de un salto. Está viva. ¿Dónde está? Dígamelo. Federico la miró con una expresión agotada. Está aquí, dijo en voz baja. En el cuarto de al lado. La traje hace 5 años. Cuando empeoró. La cuido. Todos los días. A Zoe le flaquearon las piernas. Se apoyó en la pared para no caer. Aquí mi madre está aquí. Federico se levantó y le tendió la mano. Vamos. Pero prepárate. Está muy débil y puede que no te reconozca al principio. Zoe lo siguió por el pasillo como en un sueño. El corazón le latía tan fuerte que ahogaba todos los demás sonidos. 23 años. 23 años había soñado con este momento. Lo había temido. Se había odiado a sí misma por tener esperanza. Federico se detuvo ante una puerta al final del pasillo. Se dio la vuelta. Hablaba de ti todos los días, dijo. Todos los santos días. Incluso cuando ya no podía recordar su propio nombre. Recordaba el tuyo, Zoe. Su pequeña Zoe. Abrió la puerta. La habitación era luminosa. Limpia. Olía a lavanda y a medicinas. Junto a la ventana había una cama. Y en la cama yacía una mujer. Cabello canoso esparcido sobre la almohada. Manos delgadas sobre la manta. Ojos cerrados con profundas ojeras. Zoe dio un paso. Luego otro. La mujer abrió los ojos. Oscuros.
profundos, familiares. Miró a Zoe con una mirada larga y nublada. Y de repente, fue como si la niebla se disipara. En sus ojos brilló el reconocimiento. Zoe, susurró. Su voz era débil, quebrada. ¿Mi niña eres tú? Zoe cayó de rodillas junto a la cama. Tomó las manos de su madre. Frías, frágiles, ingrávidas. Soy yo. Mamá, dijo entre lágrimas. Soy yo. Te encontré. Daría rompió a llorar. Un llanto silencioso, amargo, como el de las personas que han olvidado cómo tener esperanza. Hijita, susurraba, acariciando el cabello de Zoe. Hijita mía, te he esperado. Tantos años te he esperado. Zoe apoyó la cara en la mano de su madre y lloró. Lloró como nunca en su vida. Lágrimas de dolor, de alegría, de años perdidos, de esperanzas incumplidas. Todo se mezcló en un torrente interminable. Federico estaba de pie en la puerta, mirándolas. Por sus mejillas también corrían las lágrimas. Por fin, después de 23 años, madre e hija estaban juntas de nuevo. Pero Zoe aún no sabía que esto era solo el principio, que la verdad que había estado buscando tenía otro fondo, y que el hombre del abrigo gris que había visitado a Pablo aquel día de enero seguía vivo y muy pronto se daría a conocer. Zoe pasó 3 días junto a la cama de su madre. 3 días que abarcaron toda una vida. Daría a veces recobraba la lucidez. A veces se perdía de nuevo en la niebla del olvido. En sus momentos claros, sostenía la mano de su hija y la miraba como si temiera que fuera a desaparecer. «Te pareces a mi mamá», decía. Los mismos ojos. La misma barbilla obstinada. Zoe sonreía entre lágrimas. La abuela me encontró después de muerta. No sé cómo explicarlo, pero vino y me mostró el camino. Daría no se sorprendió. Solo asintió débilmente. Mamá siempre fue fuerte, más fuerte que todos nosotros. Lástima que en vida no le alcanzó esa fuerza para dejar a mi padre. Hablaban de todo y de nada. De la infancia de Zoe en el orfanato, Daría lloraba al escucharla. De los años de búsqueda, ahora era Zoe quien lloraba. De Federico, que durante todos esos años había permanecido a su lado, fiel y paciente. Es un santo, susurraba Daría. Yo no merecía tanto amor. Si lo merecías, respondía Zoe. Merecías todo lo bueno. Pero había una pregunta que Zoe no se atrevía a hacer. Flotaba en el aire, pesada e inevitable. ¿Quién era su padre? ¿Por qué su madre guardaba un silencio tan obstinado sobre él? Al cuarto día, fue Daría quien sacó el tema. Era el atardecer. Federico había ido al pueblo vecino a comprar víveres. Zoe estaba sentada junto a la ventana, leyendo en voz alta un viejo libro de poemas que a Daría le gustaba escuchar. Afuera, el sol se ponía, y la habitación estaba inundada de una luz dorada. «Deja el libro», dijo Daría de repente. Su voz era firme, casi como antes. «Tenemos que hablar». Zoe dejó el libro y se acercó. «¿De qué, mamá?» Daría guardó un largo silencio, reuniendo fuerzas. «De tu padre», dijo finalmente. «Tienes derecho a saber». El corazón de Zoe comenzó a latir más rápido. Federico dijo que no querías decir su nombre. No podía. Daría negó con la cabeza. Hubiera sido demasiado peligroso. Para ti, para él, para todos. ¿Por qué peligroso? Daría cerró los ojos. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba apagada, como si viniera de muy lejos. Tu padre es un buen hombre. Zoe, bueno, honesto. Me amaba de verdad. Pero estaba casado. Y no solo casado. Su esposa era la hija de un hombre con el que mi padre hacía negocios. Negocios importantes. Negocios turbios. Zoe frunció el ceño. ¿Qué negocios? No preguntes. Daría abrió los ojos. Y en ellos brilló el miedo. Cuanto menos sepas, mejor. Solo te diré una cosa. Tu abuelo no era solo un marido cruel. Estaba involucrado con gente a la que es mejor no provocar. Murió hace 12 años, le recordó Zoe. ¿Qué importa ahora? Importa que esa gente sigue viva. Daría le apretó la mano con una fuerza inesperada. Uno de ellos vino a ver a mi padre ese día. En enero, antes de que nacieras. Alto, con un abrigo gris. Lo vi desde la ventana. Él y mi padre estaban acordando algo. A Zoe se le heló la sangre. ¿Quién es? Se llamaba Simón. Don Simón. Daría pronunció el nombre como si le quemara los labios. Era socio de mi padre. Y el suegro de tu verdadero padre. Zoe intentaba procesar lo que oía. Su padre biológico era el yerno de ese tal Simón, casado con su hija.
y al mismo tiempo amaba a Daría. ¿Cómo se llamaba?, preguntó. Mi padre. Daría se volvió hacia la pared. Jorge. Se llamaba Jorge. El nombre quedó flotando en el aire. Zoe lo repitió para sí misma, saboreándolo. Jorge. Su padre. ¿Él sabía de mí? Sí. La voz de Daría tembló. Quería dejar a su esposa. Quería estar con nosotros. Pero Simón se enteró y lo amenazó. Dijo que lo destruiría si se atrevía a deshonrar a la familia. Y él tuvo miedo. Quería protegernos. Daría se dio la vuelta. Por sus mejillas corrían las lágrimas. No lo entiendes, Zoe. Esa gente eran capaces de cualquier cosa. Jorge pensó que si se echaba para atrás, nos dejarían en paz. Pero se equivocó. ¿Qué pasó? Daría guardó un largo silencio. Afuera había oscurecido y las sombras se espesaban en la habitación. Simón fue a ver a mi padre, dijo finalmente. Hicieron un trato. Mi padre se llevaría a la niña y se desharía de ella. Simón ayudaría a borrar las pistas, y a Jorge le dirían que la niña había muerto en el parto. Zoe sintió náuseas. ¿Querían matarme? No lo sé. Daría le apretó la mano. Tal vez sí, tal vez solo querían deshacerse de mí como de un estorbo. Pero mi madre intervino. Le suplicó a mi padre que no lo hiciera. Dijo que ella cargaría con el pecado si entregaba a la niña a un orfanato. Y mi padre aceptó. Para él era más fácil, sin sangre en sus manos. Zoe permanecía inmóvil, tratando de asimilarlo todo. Su vida había pendido de un hilo. Si no fuera por su abuela Raquel, ella no existiría. ¿Y Jorge?, preguntó. ¿Me buscó? Él pensaba que estabas muerta. Daría cerró los ojos. Le dijeron que la niña había nacido sin vida. Y lo creyó. Yo no pude contactarlo después de huir. Temía que Simón me estuviera vigilando, que le trajera problemas. ¿Está vivo? Una larga pausa. No lo sé. La última vez que supe de él fue hace 15 años. Se fue. Se divorció de la hija de Simón. ¿A dónde? No sé. Zoe se levantó y se acercó a la ventana. Afuera. La noche era negra. Y en ella se reflejaba su propio rostro. Un rostro en el que ahora intentaba encontrar los rasgos de un hombre desconocido llamado Jorge. Tengo que encontrarlo, dijo. No. Daría se incorporó sobre las almohadas. Y su voz tembló de miedo. Zoe. No. Simón todavía vive. Tiene más de 80 años. Pero sigue siendo peligroso. Tiene influencias. Dinero. Gente. Si empiezas a investigar, se enterará. ¿Y entonces? ¿Entonces qué? Zoe se dio la vuelta. ¿Vendrá por mí? ¿Por ti? Mamá. Mírate. Has pasado 23 años huyendo. Con miedo. Sola. ¿Y de qué sirvió? Sigues enferma. Yo crecí sin una familia. Daría la miraba. Y en sus ojos había una profunda angustia. Quería protegerte. Lo sé. Zoe se acercó y se sentó en el borde de la cama. Tomó las manos de su madre entre las suyas. Lo sé, mamá. Pero ahora soy adulta. Yo decido de qué esconderme. En ese momento, la puerta de entrada crujió. Pasos en el pasillo. Federico había vuelto. Pero los pasos eran diferentes. Pesados. Desconocidos. La puerta de la habitación se abrió de golpe. En el umbral había un hombre. Alto. Canoso. Con un bastón en la mano. Tendría más de 80 años. Pero su espalda seguía erguida y en sus ojos ardía un fuego frío. Buenas noches. Daría, dijo en voz baja. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Daría se puso pálida como el papel. Simón, exhaló. El hombre desvió la mirada hacia Zoe. Una mirada inquisitiva. Penetrante. Y esta, supongo, es tu hija, dijo. La misma que debía haber muerto hace 23 años. Zoe se puso de pie, interponiéndose entre él y su madre. ¿Quién es usted y cómo nos encontró? Simón sonrió. Una sonrisa terrible, como una grieta en el hielo. Soy quien tiene todas las respuestas a tus preguntas, niña. Y he venido a terminar lo que empezamos hace muchos años. Zoe se interpuso entre su madre y el anciano, sintiendo como el miedo y la rabia luchaban en su interior. Simón no se movió. Solo la observaba fijamente, como si intentara leerle la mente. Váyase, dijo Zoe. Su voz no tembló, aunque el corazón le latía desbocado. Aquí nadie lo quiere. Simón soltó una risa seca. No me cabe duda. Pero no he venido buscando una cálida bienvenida. ¿Entonces a qué? El anciano guardó silencio. Luego se sentó lentamente en una silla junto a la puerta, apoyándose pesadamente en su bastón. De cerca parecía aún más viejo,
la piel surcada de arrugas profundas, las manos cubiertas de manchas de la edad, pero los ojos seguían vivos, agudos. «A que me queda poco tiempo», dijo. «Los médicos me dan 6 meses. Quizás menos. Y antes de irme, dudó, buscando las palabras, debo corregir lo que hice». Daría, a espaldas de Zoe, soltó una risa amarga. «¿Corregir? Han pasado 23 años. Simón, ¿qué puedes corregir tú?» «Mucho». El anciano se volvió hacia ella. «Sé que me odias. Tienes todo el derecho. Pero escúchame. Al menos una vez». Zoe intercambió una mirada con su madre. Daría estaba pálida, agotada, pero en sus ojos ardía algo nuevo, no miedo, sino una fría determinación. «Habla», dijo. «Pero si es otra de tus mentiras». «No hay mentiras». Simón levantó una mano, como si hiciera un juramento. «Solo la verdad. Toda la verdad, por muy amarga que sea». Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. Afuera, el viento aullaba, y la casa crujía bajo las ráfagas. «Hace 23 años cometí un terrible error», comenzó Simón. «Me enteré de que mi yerno, Jorge, amaba a otra mujer, que iban a tener un hijo. Para mí, fue una traición, y no solo familiar, sino de negocios. Tu padre, Daría, y yo, estábamos construyendo un imperio. Contactos, contratos, compromisos. El matrimonio de Jorge y mi hija era parte de eso. Era el cimiento. «No se puede comerciar con las personas», dijo Zoe en voz baja. «Lo sé ahora». Entonces no lo entendía. Simón bajó la cabeza. «Cuando supe del embarazo, fui a ver a Pablo. Hicimos un trato. El niño desaparecería. Daría desaparecería. Jorge se quedaría en la familia. Una solución limpia. Sin escándalos. Sin consecuencias». Zoe apretó los puños. «Yo no soy una solución limpia. Soy una persona». «Sí». Simón levantó la vista, y en sus ojos brilló algo parecido al remordimiento. «Eres una persona. Y te quité todo, tu madre, tu padre, tu familia, tu nombre. Creciste entre extraños, sin saber quién eras. Es mi culpa. Mía y de Pablo». «Pablo está muerto», dijo Daría. «¿Y tú estás vivo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes?» Simón guardó un largo silencio. «Porque soy un cobarde», dijo finalmente. «Porque era más fácil fingir que no había pasado nada, que la niña de verdad había muerto, que todo se había hecho correctamente. Me convencí de eso durante años». «¿Qué cambió, Jorge?» El nombre cayó en el silencio como una piedra en el agua. Zoe sintió que se le cortaba la respiración. «¿Qué pasa con él?», preguntó. Simón la miró con una expresión extraña, casi tierna. «Te ha buscado todos estos años, desde que supo la verdad». «¿Supo la verdad?». Daría se incorporó sobre las almohadas. «¿Cómo? ¿Cuándo?». «Hace 15 años». Simón se pasó una mano por la cara. «Mi hija, su esposa, se lo contó todo antes de morir. Ella lo sabía. Lo supo desde el principio, pero calló porque me tenía miedo. Miedo de perder a su marido. Y cuando supo que se moría, decidió liberarse de esa carga». Zoe se dejó caer en el borde de la cama. Las piernas no la sostenían. «Él sabía que yo estaba viva». «Sí», Simón asintió. «Y Jorge, al saberlo, me odió. Se odió a sí mismo. Lo dejó todo, el negocio, el dinero, los contactos. Se fue. Dijo que no descansaría hasta encontrar a su hija». «¿Y me encontró?». La voz de Zoe tembló. «Casi». Simón sacó del bolsillo una hoja de papel doblada. «Estaba siguiendo tu rastro. Ya orfanato a un internado. De una ciudad a otra. Los documentos estaban destruidos. Pero no se rindió. Hace 3 meses dio con tu última dirección. El supermercado donde trabajabas». Zoe recordó su antigua vida, los turnos interminables, el cansancio, la soledad. Y durante todo ese tiempo, su padre había estado en algún lugar cercano, buscándola. «¿Por qué no me encontró?». «¿Por qué te fuiste?». Simón le tendió la hoja. «Llegó al día siguiente de que renunciaras. Una vecina le dijo que habías hecho las maletas y desaparecido. Perdió tu rastro». Zoe desdobló el papel. Era una carta, escrita a mano. La caligrafía era desconocida, pero las letras estaban trazadas con esmero. «Con amor. Hija, si estás leyendo esto, significa que llegué tarde. Otra vez llegué tarde. Toda mi vida he llegado tarde, cuando tuve que luchar por tu madre, cuando tuve que protegerte, cuando tuve que decir la verdad. Perdóname. No merezco tu perdón, pero aún así te lo pido.
Te he buscado durante 15 años. Y seguiré buscándote mientras respire. Si encuentras esta carta, quiero que sepas que te amo. Te he amado desde el momento en que supe de tu existencia, y te amaré hasta mi último aliento. Tu padre, Jorge. Las lágrimas le nublaban la vista y las letras se emborronaban. Zoe apretó la carta contra su pecho, incapaz de hablar. ¿Dónde está ahora?, susurró Daría. Simón se levantó, apoyándose en su bastón. Viene para acá. Le llamé ayer. Le dije que sabía dónde estaban las dos. Hizo una pausa. Es lo único que puedo hacer para expiar mi culpa. Reunirlos. ¿Por qué debería creerte? Daría lo miraba con desconfianza. Después de todo lo que has hecho. Simón sonrió con amargura. No tienes por qué. Pero no tengo motivos para mentir. Ya no tengo nada que perder, Daría. Ni dinero, ni poder, ni tiempo. Mi hija murió. Mi negocio se vino abajo. Mi esposa me dejó hace muchos años. Me estoy muriendo solo, rodeado por los fantasmas de mis propios pecados. Si puedo aligerar un poco esa carga, lo haré. En ese momento, se oyó el ruido de un motor afuera. El portazo de un coche. Pasos en el porche. Rápidos. Impacientes. La puerta se abrió de golpe y Federico entró como una tromba. Tenía la cara roja por el frío y la ira. ¿De quién es ese coche en la puerta?, gritó. Y entonces vio a Simón. Tú, tranquilo. Simón levantó una mano. Ya me voy. No te irás hasta que yo. Federico. La voz de Daría era baja, pero firme. Déjalo ir. Ya dijo lo que tenía que decir. Federico paseó la mirada de ella a Simón. Y de Simón a Zoe. Vio la carta en sus manos. Vio las lágrimas en sus mejillas. ¿Qué ha pasado aquí? Una larga historia, respondió Zoe. Luego te cuento. Simón se dirigió a la puerta. En el umbral se detuvo y se dio la vuelta. Jorge estará aquí mañana por la mañana, dijo. Si quieren, recíbanlo. Si no, están en su derecho. Miró a Zoe largamente. Te pareces a tu madre, dijo en voz baja. Igual de fuerte, igual de terca. Cuídala. Y salió a la tormenta. Zoe se quedó junto a la ventana, viendo cómo el coche desaparecía en el velo de la ventisca. En su mano, apretaba la carta de su padre. Un hombre al que nunca había visto, pero que la había buscado durante 15 años. Mañana por la mañana, lo conocería. Daría le tendió una mano. Ven aquí, hijita. Zoe se acercó y se acostó a su lado en la estrecha cama, como en una infancia que nunca tuvo. Su madre la abrazó con sus débiles brazos. Y así se quedaron, escuchando el aullido del viento afuera. ¿Tienes miedo?, preguntó Daría. Sí, respondió Zoe honestamente. ¿Y tú? También. Daría le acarició el cabello. Pero tener miedo juntas no es tan aterrador. Federico estaba sentado junto a la chimenea, echando leña al fuego. Las llamas proyectaban sombras danzantes en las paredes. La noche fue larga, pero por primera vez en 23 años. Zoe se durmió con la sensación de que la mañana no traería angustia, sino esperanza. La mañana amaneció clara y helada, como solo puede serlo en enero. La escarcha brillaba bajo el sol, y el mundo parecía limpio, lavado, como recién nacido. Zoe no había dormido. Se levantó antes del amanecer, se vistió y salió al porche. El aire le quemaba los pulmones, pero no sentía el frío. Dentro de ella ardía otro fuego, impaciencia, miedo, esperanza. Todo junto, enredado en un nudo apretado. Federico salió detrás de ella y le echó un chal grueso sobre los hombros. Te vas a congelar, dijo con voz ronca. Métete a la casa. No puedo, respondió Zoe. Necesito verlo en cuanto llegue. Federico guardó silencio y luego se paró a su lado, mirando hacia el camino. No sé cómo será ahora, dijo. 15 años es mucho tiempo. La gente cambia. ¿Tú cambiaste? Federico sonrió. Envejecí. Me salieron canas. ¿Y por dentro? Negó con la cabeza. Por dentro sigo siendo el mismo tonto que se enamoró de Daría hace 37 años y nunca pudo olvidarla. Zoe le tomó la mano. Gracias, dijo en voz baja. Por todo. Por mi mamá. Por no haberla abandonado. Federico le apretó los dedos. Ella es mi vida. Sin ella, yo me habría perdido hace mucho tiempo. Se quedaron así, en silencio, mirando el camino vacío. Los minutos se alargaban, lentos como la miel espesa. Y entonces, a lo lejos, apareció un coche. Zoe sintió que el corazón le daba un vuelco. El coche se acercaba, un sedán viejo, cubierto del polvo del camino.
Giró hacia la casa y se detuvo junto a la cerca. El motor se apagó. Se abrió una puerta. Del coche bajó un hombre. Tendría unos 60 años. Alto, delgado, con las sienes canosas y profundas arrugas alrededor de los ojos. Vestía de forma sencilla, una chamarra oscura, unos zapatos gastados. Nada de aquel yerno rico del que había hablado Simón. Pero sus ojos estaban vivos, ardientes, llenos de tanto dolor y tanta esperanza que a Zoe se le cortó la respiración. La miró sin moverse. La miró como si temiera que fuera a desvanecerse. «Zoe», dijo con voz ronca. «¿Eres tú?» Zoe quiso responder, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Asintió, y entonces él hizo algo que ella no esperaba. Aquel hombre adulto, canoso, cayó de rodillas directamente sobre la tierra helada. Cayó y se cubrió el rostro con las manos. «Perdóname», susurró. «Perdóname. Yo no sabía. Te juro que no sabía que estabas viva. Si lo hubiera sabido, te habría encontrado antes. Lo habría dado todo». Zoe bajó del porche. Las piernas la llevaron solas. Se detuvo frente a él. Se arrodilló en el suelo frío. «Papá», dijo. Una palabra que nunca antes había pronunciado, que le parecía ajena, imposible, pero que ahora brotó de forma natural. Sencilla. «Papá, levántate». Jorge levantó la cabeza. Tenía el rostro mojado por las lágrimas. «¿Me llamaste papá?», susurró. «¿Cómo más iba a llamarte?» Zoe sonrió a través de sus propias lágrimas. «Me buscaste durante 15 años. No te rendiste. Estás aquí». Extendió la mano y le tocó la mejilla. «Con cuidado. Como se tocan las cosas frágiles. No estoy enojada contigo», dijo. «No hay por qué estarlo. Tú no tienes la culpa de lo que hicieron otros». Jorge le tomó la mano y la apretó contra sus labios. «Mi niña», susurraba. «Mi hija». Tantas veces imaginé este momento, y temía que nunca llegara. «Llegó», respondió Zoe. «Estamos aquí. Y mamá también». Jorge se estremeció. «¿Daría está viva?» «Enferma. Pero viva. ¿Quieres verla?» Él asintió, incapaz de hablar. Zoe lo ayudó a levantarse. Caminaron hacia la casa, tomados de la mano, padre e hija, separados por 23 años. Reunidos al fin. En la habitación, Daría los esperaba. Estaba sentada en la cama, pálida, débil, pero sus ojos brillaban. Jorge se detuvo en el umbral. La miró, y por sus mejillas volvieron a correr las lágrimas. «Daría», dijo. «Mi Daría». Daría le tendió los brazos. «¿Qué haces ahí parado? Ven acá». Él se acercó. Se sentó en el borde de la cama y, con cuidado, con delicadeza, tomó sus manos entre las suyas. «Fui un cobarde», dijo. «Tuve la culpa de todo. Si hubiera sido más fuerte entonces». «SHHH», lo interrumpió Daría. «Ya basta. Todos fuimos débiles. Todos cometimos errores. Pero eso es el pasado». Y ahora, miró a Zoe, que estaba en la puerta. «Ahora tenemos el presente». Federico estaba de pie junto a Zoe. Su rostro era impenetrable, pero en sus ojos se leía el dolor. «Yo me voy», dijo en voz baja. «Para que estén solos». «No». Daría lo miró. «Quédate. Eres parte de esta familia. Lo has sido todos estos años». Jorge se volvió hacia Federico. Se miraron el uno al otro. Dos hombres que habían amado a la misma mujer. «Gracias», dijo Jorge. «Por cuidarla. Por estar a su lado cuando yo no pude». Federico asintió. Entre ellos pasó algo no dicho, comprensión, reconocimiento, quizás incluso respeto. Pasaron juntos todo el día. Hablaron, lloraron, rieron, recordaron el pasado y hicieron planes para el futuro. Zoe se enteró de que Jorge había vivido los últimos años en una ciudad pequeña, trabajando como maestro de dibujo, que nunca se había vuelto a casar, que en la pared de su departamento colgaba una única fotografía, la de Daría, la misma donde eran jóvenes y felices. «La guardé todos estos años», dijo. «Incluso cuando pensaba que la niña había muerto. Incluso cuando me maldecía a mí mismo. Era mi recordatorio de lo que había sido real en mi vida». Por la noche, Zoe salió al porche. Las estrellas cubrían el cielo, brillantes y frías. Respiró el aire helado y sintió como algo dentro de ella se acomodaba. Como los fragmentos de un espejo roto se unían para formar un todo. A sus espaldas. La puerta crujió. Daría estaba en el umbral, envuelta en un chal. No debía levantarse, pero la terquedad era un rasgo de familia. «Mamá, no deberías». «Necesitaba hacerlo», la interrumpió Daría.
Necesitaba decirte algo. Se acercó y se paró a su lado. Siempre creí que este día llegaría, dijo. Incluso en los momentos más oscuros. Incluso cuando los médicos decían que me quedaba poco tiempo. Creí que te vería. Que alcanzaría a pedirte perdón. ¿Perdón por qué? Zoe la abrazó por los hombros. Tú no tienes la culpa de nada. ¿Qué no? Daría negó con la cabeza. Debí haber luchado más. No rendirme. Encontrarte antes. Hiciste todo lo que pudiste. No. Daría la miró. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Pero su sonrisa era cálida. Pero tú hiciste lo imposible. Nos encontraste a todos. Reuniste a una familia que nunca existió. Zoe guardó silencio. En esos días había entendido muchas cosas. Entendió que la familia no es la sangre, ni los documentos, ni una dirección en común. La familia son las personas que se buscan, que no se rinden, que perdonan. La abuela me ayudó, dijo finalmente. Raquel. Ella vino a mí. Me mostró el camino. Daría asintió. Mamá siempre fue muy terca. Ni la muerte pudo detenerla. Se quedaron juntas, mirando las estrellas. Madre e hija, por fin juntas. En la casa, la luz estaba encendida. A través de la ventana se veían las siluetas de Jorge y Federico, sentados a la mesa, conversando. Dos hombres unidos por una mujer. Dos padres, uno de sangre, el otro de amor. Zoe pensó en Graciela, que se había quedado en aquella ciudad gris. Tendría que llamarla, invitarla a venir. Que ella también formara parte de este círculo, porque el círculo se había cerrado. Después de 23 años de separación, mentiras, miedo y soledad, finalmente se había cerrado. Vamos adentro, dijo Daría. Hace frío. Vamos, aceptó Zoe. Tomó a su madre del brazo y la guió hacia la puerta, hacia la luz, hacia el calor, hacia la familia que había buscado toda su vida. Y en algún lugar muy alto, entre las estrellas de enero, sonreía una anciana de ojos descoloridos. Su trabajo había terminado. Sus niñas estaban juntas de nuevo. Ahora podía descansar en paz. Gracias por acompañarme hasta el final. Esta historia es un recordatorio de que nunca es tarde para buscar a los tuyos y nunca es tarde para perdonar. Que en sus vidas, todos los fragmentos perdidos se unan para formar un todo. Hasta la próxima.